Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones. Te habla Carlos Martínez y en este día vamos a estudiar un tema muy importante para la vida del cristiano y la esperanza que tiene el cristiano de la vida eterna. Y en este día vamos a estudiar la teoría del rapto secreto y lo que nos tiene que decir la palabra de Dios. Si todavía no te has suscrito, quiero que lo hagas en este momento. Dale al botón de suscribirse, le das a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video te llegue la notificación. También puedes darle like y hacer un comentario. Si tienes alguna pregunta, la puedes hacer en los comentarios y cuando la revise te contestaré la pregunta basado en la palabra de Dios. Pero antes de comenzar nuestro estudio, quiero que pidamos la dirección del Espíritu Santo. Bendito Dios y amado Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, en esta hora vamos a estudiar un tema muy importante, Señor, en el cual tú nos advertiste, Señor, sobre este tema. Queremos, Señor, que tu Espíritu nos acompañe, nos dé entendimiento y también que bendiga a cada persona que vea este estudio, Señor, y que pueda también estas personas poder escudriñar las escrituras para ver si lo que vamos a decir aquí está basado en las escrituras, está basado en tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a ver lo que nos dice esta teoría y lo que nos dice la Biblia. Esta teoría dice que Dios detuvo el reloj profético en la última semana de la profecía de las 70 semanas que encontramos en Daniel 9, Daniel 9:27 exactamente, donde nos dice que por otra semana más confirmará el pacto con muchos y hará cesar la ofrenda y el sacrificio. Y vamos a ver con detalle lo que nos dice esta profecía y también le invito a que pueda ver las 70 semanas en mi canal para que usted pueda ver con detalles y citas bíblicas el cumplimiento de esta semana. Vamos a ver si todo lo que nos dice la palabra de Dios es como dice la palabra de Dios o es como predican muchas personas. Esta interpretación me da a entender a mí de que Dios no conoce el futuro y que se equivocó en esta profecía porque tuvo que supuestamente, como dice la teoría, detener el reloj profético porque no se cumplió lo que él dijo que se iba a cumplir. Pero vamos a ver qué nos dice el mismo Señor en Isaías 46, 9 y 10. Y luego vamos a ir a la profecía de Daniel 9, 25 hasta el 27 y vamos a detallarla en resumen. Pero no olvide ver el video las 70 semanas. Vamos a ir a Isaías 46, vamos a leer el versículo 9 y 10 a ver qué nos dice Dios. Dice aquí: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces Dios anuncia lo por venir antes de que suceda y su plan va a permanecer. Lo que me quiere decir el Señor aquí, que cuando Él dice que se va a cumplir algo, nosotros no podemos decir que no se va a cumplir, porque no aparece en la Biblia en ninguna parte donde dice que Dios detuvo el reloj profético. Eso no lo dice la Biblia. Entonces, como no lo dice la Biblia, yo no puedo creer lo que la Biblia no me dice. Ahora vamos a ir a Daniel, al capítulo 9, y vamos a leer el versículo 25 y otros versículos de la misma profecía para que podamos entender. Daniel 9:25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. La profecía me dice que hasta que el Mesías príncipe aparezca, dice hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. Lo que no quiere decir que hasta que aparezca el Mesías pasarían 7 semanas y 62 semanas, que son 69 semanas. Entonces vamos a ver el versículo 26 dice: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías
y nada ya le quedará. Entonces, el versículo 26 me dice que después de la 62, quiere decir entonces que está en la semana 70, porque si es después de la 62 y 7 semanas más 62 son 69. Entonces, si es después de la 62, en la semana 70 se le quitará la vida al Mesías, no antes de la semana 70, sino en la semana 70, después de la 62, dice aquí la palabra bien claro, después de las 62 semanas, o sea, después de las 62, quiere decir que ya pasaron las 7 y las 62. O sea, pasaron las 69 semanas, entonces está en la semana número 70. El versículo 27 nos dice, por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Lo que el versículo 27 nos está diciendo, nos está hablando de la última semana, que es la semana 70. Aunque el versículo 26 dice que después de la 62 estamos en la 70, el versículo 27 sigue hablando de la semana 70, de la última semana. Y dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Si usted se da cuenta que el Mesías se le quita la vida después de la 62, está hablando de la 70. Entonces, aquí vemos que el Mesías, su ministerio duró 3 años y medio desde que se bautizó hasta su muerte. 3 años y medio. 3 años y medio en la mitad de la semana. En la mitad de la semana, porque la semana son 7 años. Entonces, cuando Cristo muere, hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Por eso hoy en día no hay que hacer los sacrificios de animales que se hacían en el Antiguo Testamento o antes de Jesús venir, porque Jesús es el Cordero que fue sacrificado para la redención de la raza humana. Entonces aquí el versículo 27 está hablando de la muerte de Jesús, exactamente cuando iba a ser quitada la vida del Mesías. 3 años y medio después de haber aparecido el Mesías. Y dice que haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Vea el video de las 70 semanas para que usted vea todos los detalles y lo que Jesús dijo acerca de esta profecía. También esta teoría nos dice que los 144,000 son de la nación de Israel y que son los que van a pasar por la gran tribulación. O sea, específicamente la nación de Israel. Dicen que son de Israel los 144,000. Pero vamos a ir a Apocalipsis 7, donde aparecen los 144,000 y vamos a ver el detalle que nos da la Biblia. Apocalipsis 7 es donde aparecen los 144,000 que son de las 12 tribus de Israel. Pero en el versículo 9 sigue hablando de estas 12 tribus de Israel, pero ahora son mencionados como la gran multitud. Como esta teoría dice que los 144,000 son los que van a pasar por la gran tribulación, vamos a ver que estos 144,000 representan también a la gran multitud del mismo capítulo 7. ¿Por qué? Miren lo que dice Apocalipsis 7 y el versículo 9. Dice, después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Aquí Juan oyó primero el número, que eran 144,000, pero ahora él no ve 144,000 de la tribu de Israel. Ahora él ve una gran multitud que nadie podía contar, de toda la nación, tribu, pueblo y lengua. Vamos a ver también el versículo 13 y 14 para que veamos de dónde han salido esta gran multitud. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, esta gran multitud dice que son los que han salido de la gran tribulación. Y ya vimos que el versículo 9 dice que son de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Lo que nos está diciendo que no son específicamente de la tribu de Israel.
porque aquí es un símbolo de Israel. También usted puede ver el video de los 144,000 y la gran tribulación, y también puede ver el video que nos enseña a nosotros quién es Israel, quién es Israel. En estos videos usted va a poder confirmar quién es Israel. Vamos a ir a Santiago 1:1 y veamos que el mismo apóstol considera a la iglesia como las 12 tribus de Israel. Santiago, vamos a ir a Santiago y vamos a leer el versículo 1 del capítulo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Entonces, Santiago le llama a la iglesia las 12 tribus que están en la dispersión. Vamos a leer Efesios 2 y vamos a leer el versículo 11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El apóstol Pablo nos dice aquí entonces que en otro tiempo, cuando no habíamos aceptado a Cristo, nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, pero que ahora en Cristo Jesús, vosotros que antes estábamos lejos, ahora somos hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dice aquí el versículo 14, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, cuando en Apocalipsis dice que son de las 12 tribus de Israel, no se refiere al Israel de la carne. Entonces, el apóstol Pablo nos dice aquí, somos ahora ciudadanos de Israel, lo que quiere decir que cuando nosotros aceptamos a Cristo ahora, pertenecemos a la ciudadanía de Israel, somos israelitas. Eso es lo que nos dice el Señor aquí, porque habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo. Y Él dice que Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces nosotros no podemos entender los 144,000 si no entendemos qué nos quiere decir el Señor con quién es Israel. Entonces, esta teoría dice que también que la nación de Israel evangelizará al mundo. Y yo me hago la pregunta, si Jesús murió hace casi 2000 años y el mundo todavía no se ha evangelizado con el verdadero evangelio, ¿cómo en 7 años una nación que fue durante siglos desobediente al pacto y se creía que el evangelio era para ellos, en 7 años van a evangelizar el mundo? Entonces, vamos a ver qué nos dice la Biblia, a quién dijo Jesús que tenía que evangelizar el mundo. Y vamos a ir a Mateo, a ver si Jesús dijo que lo que iban a evangelizar el mundo era la nación de Israel. Mateo 28, vamos a creer lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 28, y vamos a leer versículos 18 y 19, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesús comisiona a sus discípulos para que evangelicen el mundo, Dice, id y hacer discípulos en todas las naciones, sin excepción de nación. También vamos a ver si la nación de Israel estaba incluida en este mandato que el Señor dio. Vamos a ir al libro de Hechos. Vamos a ver si la nación de Israel estaba incluida en este mandato del Señor de ir a evangelizar en el mundo. Hechos capítulo 1 y el versículo 8 dice,
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús mandó a sus discípulos a predicar primeramente en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, la palabra de Dios nos muestra a nosotros aquí y nos enseña que Jesucristo comisionó a sus discípulos, a su iglesia, a evangelizar, comenzando en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús nos comisionó a la nación de Israel a evangelizar el mundo. Romanos 10, 20. Vamos a ir a Romanos 10, 20 y 21. Romanos 10, 20 y 21. Y estamos utilizando todos los versículos que nos dicen a nosotros quiénes debían evangelizar. Romanos 10, versículos 20 y 21 dice: E Isaías dice resueltamente: fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Entonces nosotros no podemos confiar en que esta nación, que dice aquí que es un pueblo desobediente y rebelde, durante todo el tiempo que Dios estuvo manifestándose a ellos, y no cumplieron con la misión de evangelizar el mundo por siglos. El mismo Jesús dijo: cuántas veces quise juntarlo como una gallina junta a sus polluelos y no quisieron. Entonces, nosotros no podemos decir ahora que Israel, la nación, va a evangelizar el mundo donde ellos todavía no han aceptado el Mesías. ¿Qué van a predicar del evangelio acerca del Mesías si hoy no lo aceptan? Vamos a ir también a Hechos 13:47. Hechos capítulo 13 y el versículo 47. Y vamos a ver qué nos dice aquí la palabra de Dios. Dice aquí: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Aquí el apóstol Pablo es que habla aquí a los mismos judíos y le dice que Dios lo puso a él, para que sea luz a los gentiles y a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y esta comisión Dios se la había dado a el pueblo de Israel en Isaías 49:6. Puede encontrar esta declaración, Isaías 49:6, y vemos que ellos no cumplieron con eso. Entonces Cristo ahora saca un remanente de esta nación para que sea la que lleve el mensaje a todo el mundo. Esta teoría dice que los escogidos de Mateo 24 son la nación de Israel, son los 144,000. Pero vamos a ver si esta nación de la carne, Israel de la carne, son los escogidos de Mateo 24. Vamos a ver qué nos dice la Biblia de quiénes son los escogidos. Primera de Pedro capítulo 2, y vamos a leer versículos 9 y 10. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habían alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, ahora dice aquí el apóstol Pedro que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora, después que hemos aceptado a Jesucristo, ahora somos pueblo y somos linaje escogido. Entonces la iglesia, el apóstol Pedro la llama aquí nación santa. La iglesia es un pueblo, la iglesia es el pueblo de Dios, que en otro tiempo los gentiles, al no conocer de Jesús, eran llamados gentiles, pero ahora somos participantes de la promesa y los pactos, como dice el apóstol Pablo también. Ahora, esta teoría dice que la iglesia no va a pasar por tribulación. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Juan 15.
Juan 15, 20 y 21 nos dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Entonces el Señor Jesucristo dice aquí que como a él lo persiguieron, también a nosotros nos perseguirán. Entonces ya Jesús me está diciendo a mí que a nosotros nos van a perseguir. Yo no me puedo hacer la idea de que yo no voy a pasar por una tribulación, que no voy a ser perseguido, porque ya Jesús me lo está diciendo y en él es que yo debo creer porque yo soy cristiano. Juan 17:15. Juan 17:15. Dice aquí: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús en su oración no pide que seamos quitados del mundo, sino que nos guarde del mal. Así que la iglesia no va a ser llevada al cielo para no ser perseguida. La Biblia no enseña eso, ni Jesús tampoco enseñó eso. Vamos a ir a Romanos 5, y vamos a leer el versículo del 1 al 3. Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 3 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, el apóstol Pablo dice aquí que también nos debemos gozar en las tribulaciones, no que él ni nosotros vamos a pasar por la tribulación, porque el apóstol Pablo mismo pasó por mucha tribulación y los discípulos, todos los apóstoles, vemos, con excepción de Juan, que fueron muertos por causa de la palabra de Dios. Y Juan en su libro de Apocalipsis dice que estaba preso en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios. O sea que también pasó por tribulación y fue perseguido por el testimonio de la palabra. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses 3, 1 Tesalonicenses capítulo 3, el capítulo 3, y vamos a leer el versículo del 2 al 4. 1 Tesalonicenses capítulo 3, del 2 al 4, dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Cuando estábamos con vosotros, os predicamos que íbamos a pasar tribulaciones, y así sucedió, como bien sabéis. Entonces, el predicar que la iglesia no va a pasar por tribulación es algo antibíblico, porque el mismo Pablo dice aquí que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. La iglesia sí va a pasar por la tribulación, y hay muchos versículos que yo podría mostrar en la cual no hay una excepción de que la iglesia va a pasar por tribulación. Ahora, esta teoría dice que las personas van a desaparecer y habrá muchos accidentes y saldrá por la noticia la desaparición de las personas. Entonces, habrá una segunda oportunidad para los que se quedaron. Vamos a ir a Segunda de Reyes y vamos a ver si las personas, cuando son arrebatadas, desaparecen así como lo enseña esta teoría. Vamos a ir a Segunda de Reyes capítulo 2 y vamos a ver el evento que pasó con Elías. Segunda de Reyes capítulo 2 y vamos a ver el versículo del 9 al 12. En cuanto pasaron, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea arrebatado de tu lado. Eliseo dijo: te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu. Cosa difícil has pedido, le respondió Elías. Si me ves
cuando sea separado de ti, te será concedido, pero si no, no. Aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Eliseo clamó: Padre mío, carro de Israel y su caballería, y nunca más lo vio. Entonces Eliseo tomó su vestido y lo rasgó en dos partes. Aquí vemos que Elías fue arrebatado hacia el cielo, pero dice que Eliseo, al ver esto, Eliseo clamó: Padre mío, Padre mío. Entonces Eliseo vio cuando Elías fue arrebatado. Elías no desapareció y quedaron las ropas tendidas en el suelo, como esta teoría del rapto secreto. Dice aquí, Elías le dijo a él que si él lo viera, cuando fuera separado de él, se le iba a ser concedido, y si no lo veía, no. Y vimos aquí que cuando Elías fue arrebatado, Eliseo lo vio. También vamos a ir al libro de Hechos y vamos a ver que en el arrebatamiento no desaparecen la persona y dejan la ropa ahí. Vamos a ver también que en el arrebatamiento la persona que es arrebatada es vista por los que están al lado. Hechos capítulo 1, y vamos a leer el versículo del 9 al 11. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Entonces, los cuales le dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces, aquí me está diciendo que Jesús, cuando fue arrebatado, los discípulos lo vieron subir al cielo. Lo vieron subir y se le aparecieron dos ángeles y dijeron que así mismo como lo vieron subir, lo van a ver bajar. Lo van a ver. Dice: así mismo vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Aquí me está diciendo que el Señor vendrá y lo van a ver. Así mismo como fue, así mismo lo van a ver. Así que esta teoría es contraria a lo que enseña la palabra de Dios. Es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué nos dice de las oportunidades la Biblia? ¿Qué nos dice de las oportunidades la Biblia? Segunda de Corintios capítulo 6 y el versículo 2. Vamos a ver qué nos dice de una segunda oportunidad para aquellos que no aceptaron a Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 6 y el versículo 2 nos dice: porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Entonces, cuando usted oye el mensaje, usted oye el evangelio, usted oye la verdad, el día que usted escucha el evangelio, ese es el día de salvación y es el día aceptable. No es que usted ahora lo rechaza y después se le va a dar una oportunidad para que usted tome esa decisión. Cuando usted lo escucha, es el día en que te debe tomar la decisión. Apocalipsis 22:10, vamos a ver qué va a pasar entonces con la supuesta segunda oportunidad. Apocalipsis 22, el versículo 10, 11 y 12 nos dice: y me dijo: no selle las palabras de las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. Vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, el Señor Jesucristo, quien está hablando aquí, que dice que viene pronto y con él su galardón, dice en el versículo 11 que el que es injusto sea injusto todavía. Lo que quiere decir que llegará un tiempo en el cual
las personas ya habrán tomado su decisión de rechazar el mensaje y no habrá una segunda oportunidad, porque se cerrará el tiempo para la persona aceptar el evangelio y ser salva. Judas 1.14, también vamos a ver qué nos dice Judas 1.14 acerca de esta segunda oportunidad. Judas 1 y el versículo 14 dice: de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, cuando el Señor venga, dice que va a dejar convictos a todos los impíos. O sea, que el Señor, así como dijo que como en los días de Noé, se salvó Noé y los que quedaron fuera del arca fueron destruidos, así va a ser también en la venida del Hijo del Hombre. Ahora, esta teoría dice también que la iglesia será raptada porque será salva de la ira de Dios. O sea, esta iglesia no va a pasar por la tribulación y va a ser raptada porque será salva de la ira de Dios. El problema está en el concepto de la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Y sobre quién cae la ira de Dios? Vamos a ir a Romanos capítulo 5 y vamos a leer el versículo 9, que es uno de los versículos utilizados para esto. Romanos 5 y el versículo 9 dice, Romanos 5 y versículo 9 dice: con mucha más razón, habiendo sido ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí el apóstol Pablo no está hablando de un arrebatamiento. El apóstol Pablo no está diciendo que la iglesia va a ser quitada para que la ira de Dios no caiga sobre la iglesia. Dice aquí que con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ser salvo de la ira significa que la ira de Dios, como ya hemos sido justificados en Cristo, no va a caer sobre nosotros la ira de Dios. No que nos va a sacar para que no pasemos por la ira de Dios. Porque ¿qué dice aquí? Hemos sido salvos de la ira de Dios. No que la ira de Dios va a caer sobre todos en la tierra, sino que vamos a ser por Cristo salvos de la ira. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Colosenses 3, versículos 5 y 6. Colosenses 3, 5 y 6 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El apóstol Pablo es claro aquí. Él dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y dice que la ira de Dios cae sobre ellos porque lo que practican lo terrenal, como la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas y los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, sobre ellos es que va a caer la ira de Dios, no sobre los que son obedientes. Entonces, tomar estos versículos de que somos salvos de la ira de Dios para decir que la iglesia no va a estar en la tribulación, porque la ira de Dios va a caer entonces sobre ellos si están aquí, es una falsa enseñanza, porque la ira de Dios cae sobre lo que se llevan de las pasiones carnales y hacen lo que la carne desea. Entonces, nosotros somos salvos de la ira porque hemos sido justificados por medio de Cristo. Ahora, ¿qué es la ira de Dios? Miren, la ira de Dios nos dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 14, el versículo 9 y 10. Capítulo 14, versículo 9 y 10. Usted puede ver las 7 copas de la ira de Dios también en mi canal. El capítulo 14, versículos 9 y 10 dice: y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios,
que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces, aquí nos dice que la ira de Dios cae sobre los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben la marca en su frente o en su mano. Entonces la ira de Dios no cae sobre los que son obedientes. Por eso hay un grupo en el versículo 12 que dice: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Porque la ira de Dios no va a caer sobre estos que son llamados los santos que guardan los mandamientos de Dios, sino sobre los que son desobedientes. Dios, ya hemos visto que Jesús dijo: no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces ahí podemos ver. Vamos a ver también qué es la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Pues entonces vamos a ir a Apocalipsis 16 y vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice: entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Entonces vemos aquí que la ira de Dios es derramada sobre la tierra, pero ya vimos que dice aquí: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces la ira de Dios no cae sobre la iglesia, sino sobre los que adoran a la bestia y que adoraban su imagen. Entonces, el decir o inventarse que va a ser raptada porque ha sido salva de la ira de Dios es hablar una cosa que no es bíblica. Porque la ira de Dios no cae sobre los obedientes, sino sobre los desobedientes. Y lo hemos visto. También usted puede leer Efesios 5, versículos 5 y 6, para que usted pueda ver que la ira de Dios, somos salvos de la ira de Dios, pero la ira de Dios cae sobre los desobedientes. Ahora, esta teoría dice que Dios tiene un plan diferente con Israel. Dios tiene un plan diferente con Israel. Pero si nosotros vamos a Hechos 1, que nosotros leímos, Hechos en el capítulo 1, nosotros vemos si Dios hubiera tenido un plan diferente con esta nación de Israel, Dios aquí no hubiese dicho a los discípulos que comenzaran a predicar por Jerusalén. Lo dice así, Hechos 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria. Y Jesús está mandando a predicar aquí a los apóstoles, a Israel, comenzando desde Jerusalén. También vamos a leer Hechos 13, versículo 46, y vamos a ver que el evangelio fue predicado a ellos primero. Y vamos a ver lo que le dice el apóstol Pablo a ellos. Miren lo que dice el versículo 46. Dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios, pero puesto que la desecháis, no os juzgáis dignos de la vida eterna. Nos volvemos a los gentiles. Entonces el apóstol Pablo tenía una preocupación por esta nación y le predicaba a ellos primero el evangelio. Pero vemos aquí que el apóstol Pablo dice: por cuanto ustedes desecháis la palabra de Dios, no os juzgáis dignos de la vida eterna. Dios no tiene un plan diferente con Israel. Lo primero que Jesús comisionó fue a predicarle a ellos. Y cuando Jesús vino, dijo: no he venido sino a las ovejas perdidas de Israel. Entonces Cristo viene a la nación de Israel, le predica el mensaje, ellos lo rechazan, y no porque ellos lo rechazaron tienen otra oportunidad. La oportunidad está para todo aquel que cree en él, sea salvo. Vamos a ir a Hechos capítulo 15 y el versículo 11, que dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Aquí están hablando los apóstoles en una asamblea en Jerusalén, y ellos dicen que los gentiles, ellos creían, los apóstoles creían que
los gentiles iban a ser salvos del mismo modo que ellos, que los judíos. Iban a ser salvos los gentiles del mismo modo que ellos. Y es por la predicación del evangelio y el creer en Jesús, por el cual seremos salvos. Romanos 11, 21 al 23. Romanos 11, del 21 al 23. Dice: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Las ramas naturales son Israel. Y dice aquí el apóstol Pablo que Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Si nosotros nos jactamos de que ahora somos el pueblo de Dios y comenzamos a decir, un ejemplo, esta teoría de que la iglesia va a ser separada y va a quedar un grupo fuera, entonces usted está haciendo alarde de la fe que usted tiene en Jesús. Entonces, mira pues la bondad y la severidad de Dios, los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás eliminado. Entonces, si nosotros no obedecemos la palabra, vamos a ser eliminados también, porque esta nación se creía que eran especial porque Dios lo había escogido, pero Dios lo escogió para que predicaran el evangelio al mundo y no que se quedaran con el evangelio para ellos. Dice el versículo 23, y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, será injertado, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Entonces el apóstol dice que si ellos no permanecen en incredulidad, serán injertados, pero no que tienen un plan diferente. ¿Por qué? Porque la iglesia fue fundada por judíos. Ahora, esta teoría, aunque usted no lo crea, acusa a Dios de adúltero. Usted dirá, ¿cómo así? Sí, esta teoría del rapto secreto acusa a Dios, aunque usted no lo crea y no lo haya pensado, lo acusa de adúltero. ¿Por qué? Porque si Dios tiene dos pueblos, el pueblo de Israel y tiene a la iglesia como pueblo, entonces tiene dos mujeres. La nación de Israel es una mujer y la iglesia es otra mujer. Entonces Dios tendría dos esposas, dos mujeres. Vamos a ir a Jeremías 31. Vamos a ir a Jeremías capítulo 31 y vamos a ver que el pueblo de Israel Dios lo consideraba como una mujer, como su esposa. Jeremías 31 y el versículo 32 dice: no como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces, Dios dice aquí que fue como un marido para ellos. Entonces, quiere decir que la nación de Israel es considerada como una mujer. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, Efesios 5, y vamos a leer el versículo 25 y el 32. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y el versículo 32 dice: grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Entonces, Cristo es el novio de la iglesia, el esposo, es el esposo de la iglesia. Entonces, Israel, Dios, Cristo es esposo de Israel, la nación, y también es esposo de la iglesia. Si nosotros separamos a estos dos como dos naciones diferentes, la iglesia es una nación santa, Israel es una nación santa, entonces estamos hablando de dos pueblos diferentes. Y hemos estudiado hoy de que de los dos Dios hizo uno. Si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 12, nosotros podemos encontrar que esta iglesia no ha variado. No ha variado. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 12 y vamos a ver que Dios es una sola mujer que tiene, no dos mujeres. Porque si hacemos una separación entre la iglesia e Israel, estamos entonces diciendo que Dios tiene dos mujeres, dos pueblos. Y ya vimos que el apóstol Pablo dice que de los dos hizo uno. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta
y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Entonces, esta mujer que está aquí es la nación de Israel, porque dice que estaba encinta. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. El versículo 5 dice, ella dio a luz un hijo varón. ¿De dónde nació Jesús? De la nación de Israel. Un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, vimos entonces que Jesús nace de la nación de Israel y entonces es arrebatado. Ahora, después que Cristo es arrebatado, el versículo 6 dice, la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Entonces, cuando Cristo es arrebatado, la Biblia aquí no cambia de mujer. Dice que la mujer huyó al desierto. Esa mujer que dio a luz, que primero significa la nación de Israel, ahora Jesús, cuando está aquí en la tierra de ser arrebatado, saca un remanente de Israel y forma su iglesia. Lo que quiere decir que ahora que la mujer que huye sigue siendo entonces la iglesia. Ese remanente que salió de Israel ahora es los discípulos, los apóstoles que tienen ahora la misión de evangelizar el mundo como iglesia, y es la misma mujer. No podemos decir que Israel es una mujer y que la iglesia es otra mujer. Entonces acusan a Dios de adúltero y eso es un error muy grave. Esta teoría dice también que el templo será reconstruido en Israel y se sentará el anticristo allá. Y eso es basado en la profecía de la última semana de Daniel. Ahora, Juan 4:21. Vamos a ir a Juan 4:21. Juan 4 y el versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces, para Dios, como dijo Esteban, que Dios no habita en templos hechos de manos humanas, por mano humana. El templo de Dios no va a ser reconstruido para adorar a Dios allá en Israel, ni el anticristo se va a sentar tampoco allá en Israel. Aunque usted crea esto, estamos viendo que muchas de la teoría que dice ella va en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Vamos a ir a Efesios 2, 20, 21 para ver qué nos dice la Biblia acerca del templo de Dios. Efesios capítulo 2, 20 y 21. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, el templo en el cual la Biblia enseña es la iglesia. Espiritualmente dice que está fundada sobre los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, que este templo, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es la iglesia. Por eso dice apóstoles y profetas. Apóstoles Nuevo Testamento y los profetas en el Antiguo Testamento. Por eso es que la iglesia es una desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. También 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3 y el versículo 15 nos dice, para que si tardo sepáis cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Entonces, el apóstol nos dice a nosotros que la casa de Dios es la iglesia, no un templo que se va a reconstruir allá en Jerusalén. También Primera de Pedro 2:5, Primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 5, que nos dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces nosotros como piedras vivas también debemos ser edificados como casa espiritual de Dios. Entonces, todos estos versículos nos enseñan a nosotros que la casa del templo de Dios
es la iglesia. Lucas 13:35, Lucas capítulo 13 y el versículo 35, Lucas 13 y el versículo 35 nos dice a nosotros también: vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me volveréis a ver hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Aquí Jesucristo dijo, vuestra casa, la casa de ellos, de la nación de Israel, es dejada desierta. Lo que quiere decir que ya el templo de Dios no va a ser en Jerusalén, no va a ser en Jerusalén. Ya hemos visto que el templo de Dios, la casa de Dios, es la iglesia. Juan 4, 23 y 24. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Entonces, ya hemos visto con todos estos versículos que no va a reconstruir un templo para que se siente allá en Israel un anticristo. Si usted quiere saber quién es el anticristo, no se pierda también el video de quién es la bestia. Quién es la bestia y cuáles son las características y el único poder que cuadra con esta característica que da la Biblia de la bestia. Esta teoría del rapto secreto también enseña que hay una resurrección antes de la tribulación, porque toman a 1 Tesalonicenses 4, del 15 en adelante, para decir que los muertos en Cristo resucitan antes de la tribulación. Entonces vamos a ver Juan capítulo 6, y vamos a leer el versículo 39, Juan 6, el versículo 39, y vamos a ver qué nos dice el Señor. Y la voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada de todo lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final. El Señor Jesucristo dice aquí que lo va a resucitar en el día final, El versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. No dice que lo va a resucitar antes de la tribulación, dice en el día final. Y el día final no es antes de la tribulación. El día final es después de la tribulación. El versículo 44 también nos dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día final. El versículo 54 nos dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Muchas veces en este solo capítulo el Señor Jesucristo dice que Él lo va a resucitar en el día final, no antes. Entonces el Señor lo va a resucitar cuando venga en su segunda venida, no antes. La Biblia no enseña en ninguna parte que antes de la tribulación o antes de Cristo venir hay una resurrección. 1 Corintios 15, 23. Vamos allá a 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a leer el versículo 23. Capítulo 15 y el versículo 23. Y vamos a ver aquí que nos va a mencionar las resurrecciones. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Entonces aquí nos dice, luego que son de Cristo en su venida. O sea, cuando Cristo venga, que es el día final, es cuando van a resucitar. Miren lo que dice aquí. Y donde nosotros podemos encontrar las primicias. Cristo, la primicia. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 27. Mateo, y en el capítulo 27. Dice en el versículo
51, dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Fíjense que aquí, cuando el velo del templo se rasga en dos, ahí está señalando el final de los sacrificios que se hacía en el templo. Aquí es cuando hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, dice aquí, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Entonces, estas son las primicias, estos que durmieron en Cristo y se levantaron y resucitaron cuando Cristo resucitó. Por eso, 1 Corintios 15, 23 dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo resucita y luego las primicias, que fueron esos que resucitaron cuando resucitó, y luego lo que son de Cristo en su venida. Luego lo que son de Cristo son todos aquellos que han muerto después de la resurrección de Jesús, que han muerto en Cristo. Entonces hasta nuestros días van a resucitar, y ahí están incluidos también los muertos que murieron desde Adán hacia el tiempo del fin. ¿Por qué razón? Porque los que murieron desde Adán, que murieron en Cristo, un ejemplo, Noé, Abraham, David, esas personas murieron en Cristo porque ellos confiaron en el Cordero sacrificial, en el Cordero que se sacrificaba en el santuario que representaba a Cristo. Por eso Jesús dijo que las Escrituras daban testimonio de él. Aunque no se menciona el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento, todo ello tuvieron fe. Si usted lee el libro de Hebreo, en el capítulo 11, la galería de los héroes de la fe, como se le conoce, todos murieron por la fe en Cristo, la fe en Cristo. Vamos a ver también que esta teoría dice que Apocalipsis 4.1 es el rapto de la iglesia. Apocalipsis 4.1. Y vamos a ver si aquí, Apocalipsis 4 y versículo 1, está mencionando un rapto de la iglesia. Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 1. Y vamos a ver que aquí es una introducción que se va a hacer a los 7 sellos. A los 7 sellos. Y vamos a ver lo que dice aquí. Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Entonces este versículo dice que esto es el arrebatamiento de la iglesia. Y aquí nos está diciendo un arrebatamiento de la iglesia. Entonces, cuando nosotros leemos el versículo 2, dice, al instante, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Entonces, aquí vemos que aquí a quien se le dice sube acá es al apóstol Juan, no a la iglesia, al apóstol Juan, no a la iglesia. Y dice Juan que estando allá, él vio en el cielo a uno sentado en el trono. Pero recordemos que Jesús, aquí mismo en el versículo 21 del capítulo 3, el Señor dice, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, Jesús dice que está sentado con el trono, con su Padre, y que los que venzan van a estar sentados. Pero Juan ve a uno sentado en el trono. Cuando sube acá, Juan ve a uno sentado en el trono, no ve a Jesús, ni ve un grupo de gente sentado en el trono. Entonces, esta teoría también de que eso ahí en Apocalipsis 4.1, ese rato secreto, también eso es un invento de estos predicadores que no escudriñan bien las escrituras. Esta teoría dice que Cristo reinará en la tierra por 1000 años. También, o sea, después de la tribulación, ellos dicen que Jesucristo va a reinar en la tierra por 1000 años. Pero vamos a ver algunos detalles que no cuadran con esta teoría de que después de la tribulación, Jesucristo va a venir con lo que se llevó en el rapto y va a reinar por 1000 años. Vamos a ver por qué Jesús no va a reinar 1000 años en la tierra después de la tribulación. Apocalipsis 16, Apocalipsis capítulo 16,
en el versículo 2, vamos a leer el versículo 2, el 5 y el 8. Apocalipsis 16, versículo 2 dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Aquí está hablando de la ira de Dios derramada sobre la tierra, que es derramada durante la tribulación. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Ya vemos que la ira de Dios cae sobre los que adoran a la bestia. Ahora vamos a leer el versículo 3 y 4. Dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente que había en el mar. Entonces, si durante la tribulación todos los seres vivientes que había en el mar murieron, ya vemos que ahí no va a haber entonces alimento. ¿Para quién? Para aquellos después de la tribulación. En el mar no va a haber peces, la cual son un sustento alimenticio para los seres humanos y para algunos animales también que comen peces. Dice aquí el versículo 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Entonces, si en los ríos donde muchos animales beben agua, con esta plaga que cae sobre los ríos y las aguas se convierten en sangre, vemos que estos seres vivos que andan en la calle, que andan en la tierra, no van a poder beber agua y van a morir también de sed. ¿Por qué? Porque dice que se convierte en sangre. Vamos a leer el versículo 8 para que nosotros veamos que esto de que Cristo va a reinar 1000 años después de la tribulación no cuadra con los sucesos durante la tribulación. Dice aquí, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue permitido quemar a los hombres con fuego. Entonces, se le ha permitido entonces al sol quemar a los hombres con fuego. Va a ser tan grande el calor que yo creo que las plantas, la vegetación tampoco va a soportar el calor del sol. Si hoy en día las plantas, con el calor que hay hoy, sin ninguna plaga haberse derramado sobre el sol, se secan, imagínense entonces cuando llegue esta plaga, que el agua va a estar convertida en sangre, el agua no va a llegar normal a los árboles y el sol va a estar muy ardiente. ¿Cómo van a haber alimentación para el ser humano vivir 1000 años? 1000 años. Entonces, cuando el Señor Jesucristo venga, vamos a ver también si es como dice la teoría que viene después de la tribulación. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro en su segunda carta, segunda de Pedro, y vamos a leer en el capítulo 3, versículo del 10 al 12, dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo. Lo que nos dice entonces que cuando el Señor venga no va a ser en silencio. Los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Entonces el Señor, según esta teoría, viene después de la tribulación. Todo esto que dice aquí el apóstol Pedro va a suceder. Dice que las obras que hay en ella serán quemadas. Entonces, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, no cuadra esta teoría con un reinado de Cristo milenial después de la tribulación, porque cuando Cristo venga, entonces dice que todas las obras que hay en ella y todo lo que hay en la tierra va a ser deshecho. No pueden vivir en un mundo desordenado y vacío. Hebreos 9:28 también nos dice a nosotros, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, el apóstol nos dice aquí que cuando Cristo venga por segunda vez, va a venir sin relación con el pecado. O sea que Jesús no va a reinar sobre personas pecadores, sino que va a venir
para salvar a los que le esperan. Dice que vendrá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Si usted lo está esperando, entonces el Señor va a venir por segunda vez, no en secreto. También Isaías 24. Vamos a ver Isaías 24 y vamos a ver que durante los 1000 años el Señor no va a reinar en la tierra. Y en los 1000 años la tierra va a estar desordenada y vacía, como dice Jeremías en el capítulo 4. Aquí en Isaías 24 está hablando del juicio de Dios sobre la tierra. El juicio de Dios sobre la tierra, usted puede leer el capítulo completo, pero vamos a leer desde el versículo 19 hasta el 22. Dice, será destruida del todo la tierra. Y está hablando de la segunda venida de Cristo. Será destruido del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y tanto pesará sobre ella su pecado que nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Entonces aquí nos está diciendo que no solamente la tierra va a ser destruida del todo cuando el Señor Jesucristo venga, sino que Jesús va a castigar al ejército de los cielos, que son los demonios y Satanás, y también a los reyes de la tierra que están sobre la tierra. Y dice que serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en una mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y al cabo de muchos días serán castigados. Y este versículo aquí dice que ellos van a ser encerrados como en las mazmorras, y en prisión quedarán. Porque por eso es que nosotros encontramos que Satanás es atado por 1000 años, porque va a quedar encerrado. E incluso los reyes de la tierra, cuando Cristo venga, todos los impíos hemos visto que van a ser castigados y van a ser destruidos. Entonces, al quedar muertos sobre la tierra, entonces ese va a ser el castigo de la segunda venida de Cristo, porque Él va a venir a pagar a cada uno según sea su obra. Y entonces dice que al cabo de muchos días serán castigados. ¿Cuántos son esos muchos días? Bueno, 1000 años. Entonces esos 1000 años son los muchos días que menciona Isaías aquí, para que entonces ellos sean castigados. Porque nosotros podemos encontrar en Apocalipsis 19, que cuando Satanás es suelto de su prisión, la santa ciudad viene ascendiendo, y Satanás, engaña a las naciones y rodea el campamento, pero de Dios desciende fuego y azufre. Y a eso es que se refiere aquí Isaías cuando dice que al cabo de muchos días serán castigados, y ese va a ser el castigo de la segunda muerte. Esta teoría dice que Jesús viene con las almas de los que murieron, basado en Tesalonicenses 3:13. Vamos a ver qué nos dice Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 3 y el versículo 13. Dice que Él afirme vuestros corazones, que os haga irreprochable en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pero nosotros estudiamos en la segunda venida de Cristo que esos santos a que se refieren aquí son los santos ángeles, porque Jesús dice que vendrá con sus ángeles, con sus santos ángeles, y reunirá a todas las naciones y va a separar a los buenos de los malos. Entonces esos santos que menciona aquí, 1 Tesalonicenses 3:13, son los santos ángeles, no son almas de muertos, porque ahí no está mencionando muertos, sino a los santos, que son los ángeles. También en el capítulo 4, versículo 13, también dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
si creemos que Jesús murió y resucitó, fíjense lo que dice el versículo 14. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, aquí nos está diciendo que esos que murieron en Cristo están en el cielo. Vamos a leer despacio lo que dice. Si creemos que Cristo murió y resucitó, entonces Jesús durmió y resucitó. Porque la muerte, la Biblia la compara como el dormir. Entonces Cristo durmió y resucitó. Dice que así también entonces Dios va a traer con Jesús. ¿Cómo Dios lo va a traer? Bueno, cuando Cristo venga, Dios ahora va a traer con Jesús a los que durmieron en él. Como así mismo como Jesús murió y resucitó. Entonces los que durmieron en Cristo también, que murieron, van a resucitar. Y entonces Dios lo va a llevar hacia él con Jesús, porque Dios el Padre no viene. Dice que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Y entonces, en el versículo 15 en adelante, Pablo da la explicación de cómo será ese evento, de que los que durmieron van a resucitar y seremos arrebatados juntos con los que vivimos. Veamos ahora con quién viene Jesús en 2 Tesalonicenses capítulo 1 y el versículo 7. Dice aquí, 2 Tesalonicenses capítulo 1 y el versículo 7 dice: mientras que a vosotros, los que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. El mismo apóstol Pablo le escribe a la misma iglesia de Tesalónica que los que son atribulados, o sea, que vamos a pasar también por tribulación, nos va a dar reposo. ¿Cuándo Dios nos va a dar reposo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, no con los que durmieron en él, sino él se va a manifestar con los ángeles de su poder. También Marcos 8:38 nos dice a nosotros que Cristo viene con sus santos ángeles. Marcos capítulo 8 y el versículo 38, 8 y el versículo 38 dice: por tanto, el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces no podemos tomar una idea que nosotros tenemos y aplicársela a la Biblia, sino dejar que la Biblia sea la que nos dé la interpretación. Esta teoría dice que a Cristo nadie lo ve porque viene en secreto. Entonces, 1 Tesalonicenses, vamos a leer lo que es el versículo tomado para la enseñanza del rapto secreto, que nos dice, el 4:16 dice: el Señor mismo con voz de mando. Si es una voz de mando, debe ser una voz que se debe oír. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios. No podemos decir que la trompeta es en silencio. Dice que viene con trompeta de Dios, quiere decir que va a haber un sonido de trompeta que se va a escuchar. Entonces Jesús no viene en secreto. Descenderá del cielo. Dice también que Jesús va a descender del cielo. No dice que se va a quedar en el cielo y se va a llevar a la iglesia. Va a descender del cielo. Entonces, va a descender del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ya vimos que la resurrección, el Señor dijo que será en el día final, no antes del fin, sino en el día final, en el fin del mundo. Primera de Timoteo 6:14. Primera de Timoteo, capítulo 6. Capítulo 6 y el versículo 14 dice: que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo nos dice aquí, hasta la aparición, o sea que Jesús va a aparecer. Va a aparecer. Esta es la creencia de los apóstoles, que Jesús va a aparecer. Entonces, Primera de Juan 3:2, Primera de Juan, capítulo 3, también,
Y el versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Entonces, todos los apóstoles, todos los escritores bíblicos dicen que a Él lo vamos a ver. También vamos a ir a Tito, capítulo 2, y el versículo 13. Tito, capítulo 2, y el versículo 13. Tito 2:13 dice, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces aquí también el apóstol Pablo dice que nosotros estamos esperando la bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces es una manifestación gloriosa, no una manifestación en secreto. Esta teoría enseña también que los muertos en Cristo están en el cielo. Y primera de Pedro 5:4, primera de Pedro, capítulo 5 y el versículo 4, nos dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, los que murieron en Cristo no están en el cielo, porque dice aquí que cuando Él aparezca, entonces vamos a recibir la corona incorruptible de gloria. Segunda de Timoteo 4:8, vamos a leer segunda de Timoteo, capítulo 4, y el versículo 8. Dice, por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces la corona, el apóstol Pablo dice que el Señor se la va a dar en aquel día. ¿De qué día está hablando? Del día de su venida. Dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces el día en que Pablo esperaba recibir su corona es en el día de la venida del Señor. También vamos a ir a Daniel 12:13. Daniel capítulo 12 y vamos a leer el versículo 13 para que veamos que Daniel, que murió en el Antiguo Testamento, también va a recibir su corona en el día final. Dice aquí, en cuanto a ti, a Daniel, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. El profeta Daniel no está en el cielo. También dice aquí que él va a reposar. ¿Dónde va a reposar? En la tumba. Y será levantado para recibir su heredad al fin de los días. Aquí se le garantizó a el profeta Daniel que va a resucitar el fin de los días, el fin de los días. También vamos a ir a Lucas 14, 13 y 14. Lucas capítulo 14 y el versículo 13 y 14 dice, cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, la resurrección de los justos es en el día final, cuando el Señor Jesucristo venga, no antes de la segunda venida de Cristo, ni cuando la persona muere, recibe su recompensa. La recompensa el Señor Jesucristo la dará cuando venga en su segunda venida. Si te ha gustado y has entendido este video, quiero que lo compartas para que otros puedan ver esta verdad. Y si todavía no te has suscrito, hazlo en este momento. Suscríbete para que puedas seguir aprendiendo acerca de la palabra de Dios. No olvides darle a la campanita de notificaciones y darle like y hacer un comentario. Que el Señor te bendiga y nos vemos en un próximo video.